Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este programa de Vida Plena. Y como siempre decimos cada vez que comenzamos un programa, Jesús nos dijo que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Qué maravilloso que es nuestro Salvador. Hoy tenemos un tema que llevaría mucho tiempo desarrollarlo, que es muy lindo, pero que por cuestiones de tiempo, para que no se haga largo este programa, para que no te desconcentres y puedas verlos en su totalidad, estamos tratando de resumir, pero no obstante, vamos a ser repetitivo en otros programas, en algunos asuntos de este tema que vamos a ver hoy. El título del tema de hoy es La ley de Dios igual al carácter de Dios. La ley de Dios y el carácter de Dios. Vamos a ver en este programa que la ley que está en la Santa Biblia, en la Santa Palabra de Dios, representa el carácter de Dios. Para poder ver y desarrollar este tema, primeramente vamos a hacer una oración y posteriormente vamos a comenzar de lleno porque, como te dije recién, llevaría mucho tiempo desarrollarlo todo bien. Pero, ¿cuál es la idea? Es presentártelo y que vos en tu casa lo puedas profundizar, lo puedas desarrollar, lo puedas ver, lo puedas reflexionar en oración con Dios, con el estudio de la palabra de Dios, y así todos nos podamos enriquecer a través de su palabra, para que podamos salir fortalecidos, para que tengamos convicción de lo que creemos, de lo que sabemos. Esta es la idea, ¿no es cierto?, de este programa y a través del estudio de su palabra. Que lo que vos creas, tengas convicción, lo sepas, lo puedas fundamentar, tenga de respaldo la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con este tema que es muy, pero muy lindo. Querido Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad, en este programa. Vamos a abrir tu palabra, Señor, y queremos que tú nos ilumines, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos esté guiando y que todo lo que veamos sea para que cada una de las personas, tus hijos que vean este programa, puedan, Señor, salir fortalecidos, porque, Padre, sabemos que tú tienes tu palabra para darnos entendimiento, para darnos fortaleza, para que podamos mirar hacia adelante con convicción. Señor, guíanos en este programa, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como recién decimos, la ley de Dios, el carácter de Dios. Saben que por tiempo se ha cuestionado a la ley de Dios. O sea, explícitamente nosotros la encontramos en el libro de Éxodo, pero vamos a ver que la ley de Dios es eterna y que aparece en Génesis primeramente, implícitamente. Y vamos a ver por qué. La Biblia te presenta a la ley de Dios en dos términos. Vos vas a encontrar la Biblia a los 10 mandamientos en términos judiciales, estamos en medio de un juicio, y también en términos de carácter. La ley representa el carácter de Dios. Vos ves a Dios y ves la ley y estás viendo el carácter, la forma de ser de Dios. Y lo vamos a ver en este programa rápidamente. Pero vamos a ir proyectando, como estamos proyectando los 10 mandamientos, pero no lo vamos a leer porque son 10 mandamientos, es largo, son varios versículos, pero vos lo puedes leer y vas a notar ahí, puedes ir ahí mientras aparece en la pantalla, podés hacer un clic o hacer stop para que puedas leer los 10 mandamientos. Y vas a notar que 2 de estos 10 mandamientos han sido sacados por la mayoría de las religiones cristianas. Lo han quitado.
y tienen su propósito de haberlo quitado esto. Pero vamos a ver que la ley de Dios y el carácter de Dios es eterno, no se pueden sacar, no se pueden cambiar. Y es por eso que nosotros hoy la estamos presentando, porque sacar la ley de Dios significaría cambiar el carácter de Dios que es eterno. ¿Sí? Esto es muy importante para nuestra vida, para conocer a nuestro Dios, al Dios de la Biblia. Bien, en los próximos, vamos a ver, y te voy a fundamentar ahora, que la ley de Dios está en términos judiciales y la ley de Dios está en términos del carácter de Dios. Lo primero que vamos a ver en términos judiciales, Romano y Primera de Juan nos muestran dos cositas. Primero, el pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor nuestro. Y Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Acá nos está mostrando que el pecado, y todos nosotros somos pecadores, es infracción a la ley. Entonces, por eso la ley está en términos judiciales. Y que la paga de ese pecado, de haber cometido infracción a la ley de Dios, haber cometido eso, la paga para eso es la muerte. O sea que estamos todos en el horno acá, todos somos pecadores, todos merecemos morir. Pero Dios tiene una solución a eso, porque ninguno de nosotros queremos morir y todos queremos tener vida eterna. Pero Dios no se puede contradecir con lo que Él puso, ¿no es cierto? Con lo que Él dispuso. Así que vamos a ver cómo Dios soluciona este tema, ¿sí? Pero lo que vamos a ver hoy es el carácter de Dios, que es la ley de Dios. Entonces, aquí vemos a la ley de Dios en términos judiciales. Estamos en un gran juicio y todos estamos condenados a muerte. Pero tranquilo, Dios tiene la solución para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. En otros términos, te lo muestra a la ley de Dios en términos del carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Miren qué hermoso cómo lo presenta Jesús a este tema. Dice Mateo 22, 34 al 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miren, Jesús vino a mostrarnos el espíritu de la ley de Dios, del carácter de Dios. El espíritu de la ley es el amor. Y vamos a ver unos versículos y dice, 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. O sea que el espíritu de la ley es amar. Por eso los primeros 4 mandamientos, que ahí te lo hemos dejado, que lo puedes leer, tienen que ver con tu relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el amor. Vos tienes que poner a Dios en primer lugar. Por eso Jesús dijo, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tenés que amar a Dios. Y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la medida de amar al prójimo tiene que ser la medida de cómo nosotros nos amamos a nosotros mismos. Por eso es muy difícil amar si nosotros no nos amamos, si nosotros no nos aceptamos. Y primeramente si nosotros no amamos a Dios. Estamos hasta acá. Ahora, hay una cosa, este es el espíritu.
el espíritu de la ley. Por ejemplo, nosotros tenemos las leyes de tránsito. En las leyes de tránsito nosotros tenemos los semáforos que nos dicen que el semáforo en rojo tenemos que parar, detenernos. Y resulta ser que yo voy al trabajo sobre la hora y agarro todos los, ¿viste cuando te agarran todos los semáforos en rojo? Y empezás a renegar y te enojas, a decir, oh, esto me van a hacer llegar tarde, los semáforos me van a hacer llegar tarde, pero qué bronca, que esto y que el otro. ¿Cuál es el espíritu de la ley de tránsito? El espíritu de la ley de tránsito no es que vos te hagas llegar tarde al trabajo. El espíritu de la ley de tránsito es preservar la vida. Es que no pases en rojo porque si no podés matar a alguien o te podés matar vos. ¿Comprende? Entonces todo tiene un espíritu. El espíritu de los mandamientos de Dios es el amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ahí están, en esos 10 decálogos, en el decálogo que Dios escribió. Ya vamos a ver cómo lo escribió, vamos a ir más rápido. Ahí te voy a mostrar, vamos a ir viendo, después vos puedes buscar, puedes hacer stop ahí en el programa para que tú lo puedas leer. Dios es eterno, su ley es eterna. Ahí te muestro dónde puedes encontrar. En tantos versículos, estamos poniendo algunos versículos para no ocupar tanto el tiempo, ¿no? En Salmos y en 1 Timoteo puedes encontrar que Dios es eterno y que su ley también es eterna. También podemos ver en Éxodo 31, 18 y Deuteronomio 9, 10. Y Mateo 5, 17 y 18, también lo podemos ver, ¿sí? La ley es santa, Dios es santo. En Romanos 7, 12 y Levítico 11, 14 vemos que la ley es santa y que Dios también es santo. Vamos a ir viendo estas características para fundamentar con la palabra de Dios que la ley representa el carácter de Dios. Dios es espíritu, su ley también es espíritu, es espiritual, ¿no? Ahí tenemos en Juan versículos, tenemos en Romanos 7:14, ahí lo puedes ver en tu pantalla. También podemos encontrar que Dios es perfecto, también su ley es perfecta. Yo no sé por qué le han cambiado, bueno, hay un propósito de por qué cambiar la ley de Dios, que ya lo vamos a ver y vamos a ir investigando más por qué se cambió esto. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que el enemigo de Dios, que es nuestro enemigo, que es Satanás, que lo hemos estudiado en los programas anteriores, por eso sería bueno que vos vayas viendo los programas para que ver este progresismo y ir conociendo más todo este porqué de todo este conflicto en lo que nosotros estamos inmersos entre el bien y el mal. El gran enemigo de Dios, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el que anda engañando, él quiere deformar el carácter de Dios. Y él quiere mostrar un Dios tirano, un Dios injusto, un Dios castigador. Y una de las cosas que ha hecho es cambiar la ley de Dios, cambiar el carácter de Dios. Todo eso tiene un sentido en este gran conflicto. Pero nosotros estamos viendo que la ley es santa, que Dios es santo, que la ley es eterna, que Dios es eterno. Dios no cambia. Ahora, hay que ver de dónde vos te estás alimentando de la imagen de Dios. ¿Es Dios quien produjo todo este mundo de maldad? Ya vamos a ver todo esto, ¿no? ¿O esto es producto del pecado, de lo que introdujo Satanás en este mundo cuando engañó a Adán y Eva? Y fíjense en el trabajo de Dios para poder mostrar, yo te amo, no me desentendí de vos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó en un mundo perfecto, lo creó con amor. Y cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios se propuso salvar a eso, no descartar a la criatura humana, sino salvarla. Y ideó este plan de salvación. Pero Él plantó un precedente. Este es mi carácter, yo no cambio. Esta es mi ley. Así soy yo no cambio. Yo te amo. Vamos a cumplir todo.
y te voy a dar vida, pero tenés que creer en mí. Así es como Dios actúa. Y fíjense en que Dios, para vencerlas a Satanás, no usó las armas de Satanás, sino que usó su carácter, usó el amor. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Dios es verdad, su ley es verdad. Salmos 31:5 y Malaquías 2:6 nos muestra que Dios y la ley son verdad. Dios es justo, su ley también es justa. Aquí que dicen, no, pero Dios es injusto, su ley es injusta. Bueno, la palabra de Dios te muestra tanto a Dios como su ley que son justos. Dios es invariable, Dios no cambia y la ley no va a cambiar para nada, nunca va a cambiar, porque cambiaría Dios y Dios no cambia. Nosotros muchas veces cambiamos. Dios es amor, su ley es amor. Ahí lo tenemos en Juan y en Mateo. Alguna referencia bíblica para mostrar estas características, esto es lo que nosotros estamos diciendo en este momento. Y acá hay algo que vamos a llegar en un momento 2 veces en este programa. El Salmo 85:10 nos dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esto se cumple en el Monte Calvario. Esto se cumple en la muerte de Cristo. ¿Cómo es que la misericordia y la verdad, cómo es que la justicia y la paz se encuentran? Esto se encontró aquí, una vez en el Monte Calvario, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Este versículo es extraordinario. Si pudiéramos reflexionar constantemente, hoy vamos a ver algo, una vislumbre de lo que significa este versículo. Y vamos a ver el gran amor de Dios. Y como recién te decía, nadie de nosotros queremos morir. Nadie. Nosotros queremos tener vida, queremos tener sanidad, queremos vivir para siempre. Bueno, Dios hizo esto. ¿Cómo es que podemos vivir si nosotros merecemos morir? ¿Cómo es que si la justicia de Dios dice que el que peca muere, cómo es que yo puedo tener vida eterna? ¿Cómo es que la paz se besaron? No, esto es extraordinario. Miren, vamos a avanzar. Reflexionar en esto es tremendamente maravilloso. Nuestra mente va a empezar a volar, a ver qué maravilloso que es nuestro Dios. Dice que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, Dios no puede contradecirse. La única manera de terminar con el pecado es que el que peca muera. No hay otra manera. Pero Dios te ama porque Él te creó. Y Dios no quiere matarte porque Él te creó. Pero vos pecaste, yo pequé y merecemos morir. Entonces, ¿cómo soluciona Dios esto? Dios se encuentra, por consecuencia de este enemigo que nos engañó ahí en el Edén, Adán y Eva, se encuentra en una encrucijada. Aquí yo hice a mi imagen, me desobedeció, se fue, creyó en el engañador y tiene que morir, pero no quiere morir. Entonces Jesús hace este plan de salvación, dice, voy a enviar a mi hijo y él va a vivir la vida sin pecado, esa vida obediente a Dios, a los mandamientos de Dios. Y Jesús va a vivir esa vida y va a morir la muerte que no merece, que es la muerte que yo merezco. Porque si Él no cometió pecado, merece vivir. Entonces esa vida merecida de Él,
me la regala a mí, te la regala a vos. Y esa muerte que merecés vos, que merezco yo, la muere Él. Él carga con la culpa del pecado. La carga del pecado, la culpa, es la muerte. Y Él cargó eso ahí en la cruz. Entonces Él ahí hace justicia. En los términos judiciales, Él hace justicia. Muere por la culpa que nosotros merecíamos. No, es tremendo esto. Y la vida que Él merece, me la regala a mí, te la regala a vos. Entonces, en términos judiciales, Dios soluciona el problema de la humanidad, de la paga del pecado. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Romano, y ahora vamos a ver, que ya vamos a ver al Salmo la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo es que yo puedo tener paz ahora? ¿Cómo puedo tener paz? ¿Qué es tener paz? ¿Qué es tener paz? Si hay algo que mata al ser humano, es el sentimiento de culpa, es la culpa. La depresión, la angustia, es por la carga de la culpa que nosotros tenemos. Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan 14.27 te dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, Jesús viene y te presenta y te dice a vos, hoy te está diciendo, te dejo mi paz. Yo la agarro o la dejo. Isaías 1.18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi querido amigo que estás viendo, o sea, la paz que Jesús te está ofreciendo es estar a cuenta con Dios el Padre. No nos debemos con Dios, aunque yo le debo porque soy un deudor, porque soy un pecador. Jesús me regala su paz. Él vino a pagar mi deuda. Él vino a pagar tu deuda. Vos puedes acercarte al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros vamos al trono de la gracia a acercarnos a Dios, Dios ya no nos ve como pecador, nos ve como justo porque somos justificados por medio de Jesucristo. Jesucristo se pone en lugar nuestro y le dice, Padre, mira mis señales en mis manos, porque esas señales de los clavos de Jesús en sus manos perdurarán por la eternidad, porque Él pagó nuestra deuda. ¿Por qué? Porque te ama. Porque Dios es amor. Y porque quiere la vida para vos, quiere la vida para mí. Es extraordinario nuestro Dios de amor. Por eso la ley es el carácter de Dios, es inmutable. La ley se tenía que cumplir y la cumplió Cristo Jesús. Porque Satanás, el que dice que no se puede cumplir, Jesús vino a mostrar que se puede cumplir y que se puede vivir. Y esa vida que no puedo hacer, la vivió Él. Ahora, es extraordinario lo que vamos a ver y quiero hacerlos en breves minutos, pero te estoy dejando los versículos para que vos puedas seguir estudiando. Dios quiere sellar su carácter en nosotros. Yo escucho muchas veces que hay que obedecer a Dios, que hay que guardar los mandamientos. No está en mí poder guardar los mandamientos. Mi naturaleza es pecaminosa. Ahora, ¿debo guardar los mandamientos? Sí, pero yo no puedo. Entonces, ¿cómo? Si Jesús tuvo la solución en términos judiciales, Dios solucionó el problema de pecado. Y en términos de carácter, yo por mí mismo no puedo solucionar el problema ese.
Así como yo no puedo solucionar en términos judiciales, y lo solucionó Jesús, en términos de carácter tampoco lo puedo solucionar, entonces lo soluciona Jesús. ¿De qué manera Dios soluciona el tema en términos de carácter? ¿Cómo es que yo debo guardar los mandamientos, pero con esta naturaleza no lo puedo guardar? Entonces, ¿cómo soluciona Jesús este problema? ¿También tiene la solución Dios? También la tiene. Es extraordinario nuestro Dios. Vamos rapidísimo. Apocalipsis 7, del 1 al 4, nos dice, Apocalipsis 7 está hablando del tiempo del fin, ya cuando Jesús está por venir. O sea que está hablando en este tiempo. Y habla, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los vientos representan de guerra, representan conflictos, representan guerra. Y Dios dice que hay 4 ángeles sosteniendo para que el mundo no se destruya. Es tan malo el ser humano que está alejado de Dios, que ustedes ven todas las guerras, todo lo que hay en este mundo de dolor. Esto lo impuso el enemigo de Dios, que quiere hacernos decir que Dios es el culpable de todo esto. Y miren, hay 4 ángeles que están sosteniendo. ¿Por qué están sosteniendo? Sigue diciendo la palabra de Dios. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta qué? Hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Noten ustedes, dicen, esperen, no suelten. ¿Por qué? Porque yo quiero sellar a mis siervos. O sea, quiere sellarte a vos y a mí. ¿Qué quiere sellar? Quiere sellarnos en su frente. No hagan daño ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente. Vamos a ver qué es el sello. Ahora vemos qué es lo que es el sello. Dios quiere. Por eso está sosteniendo los vientos. Se están por venir grandes conflictos en esta tierra. Pero antes Dios quiere sellar. Y el sello significa algo que le pertenece a la persona. Y en este caso, el sello es un sello de pertenencia. Me pertenece a mí. Entonces, cuando Dios te sella en su frente, nadie te va a poder hacer daño. Aunque se venga el mundo encima, nadie te va a poder hacer daño. Por eso nosotros tenemos que rogar de ser sellado, tenemos que implorar a Dios, Señor, séllame, para poder pertenecer a Dios y para que cuando vengan los días malos, a nosotros no nos llegue esto en el tiempo final cuando Cristo esté por venir. Ahora, ¿qué es el sello de Dios? Bueno, la misma Biblia te lo dice. Primero, Efesios 1:13 dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa. O sea, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Dios y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. El amor de la deidad. Todos nosotros somos sellados por Dios con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Éxodo 25:8, Juan 1:14 y Juan 14:17 nos muestra ahí algo interesante. Entonces lo muestro y ahí van a aparecer en el rojo. Lo primero que dice, allá en el desierto, Dios manda construir un santuario. ¿Por qué? Porque Dios quería estar en el medio de su pueblo. La Shekinah, la presencia de Dios, del Todopoderoso, quería estar en el medio de su pueblo. Pero en Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ves que está en rojo ahí? Entre nosotros. Vimos su gloria como la gloria del Padre. Jesús, en Jesús dice que habita la plenitud de la deidad, de la divinidad. Entonces Jesús se hizo carne, se hizo hombre.
y habitó y se movió entre nosotros. Pero en San Juan 14, 17, miren la preposición que usa ahora. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y dice, estará en nosotros. Ahora el Espíritu Santo, la persona de la divinidad, la tercera persona de la divinidad, dice que habita en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús solucionó los términos judiciales. Ahora el Espíritu Santo viene a solucionar los problemas de carácter. Y Él en nosotros somos templos del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. Él viene a nosotros y transforma nuestro carácter. Este carácter de carne que odia, que envidia, que son los frutos de la carne, el odio, la envidia, todo, empieza el Espíritu Santo a transformar en un proceso de santificación nuestro carácter y nos pone el fruto del Espíritu. El gozo, la paz, el amor, la paciencia, la benignidad, los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5 del 22 en adelante, los frutos del Espíritu. O sea que Él empieza a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, la voluntad de Dios, en que nosotros empecemos a parecernos más a Dios. Por eso dice en Isaías 8:16, que ata la ley, sella la ley entre mis discípulos. El Espíritu Santo va a sellar la ley, el carácter de Dios en nuestras mentes. Fíjense, el Espíritu Santo se nos da cuando nosotros lo reconocemos a Jesús. Dice Pedro en Hechos, ¿no? Que arrepiéntanse y bautícese y recibiré el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a sellar la ley que dice Isaías 8:16. Empieza a poner su carácter en nosotros. Es tremendo esto. ¿Cómo es que hace ese proceso? Y bueno, es un proceso milagroso, divino, que hace Dios en las mentes de cada una de las personas que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora noten algo también en esto. Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Amén. Dios dice que escribió las tablas de piedra. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Dios inspira a las personas y esas personas empezaron a escribir. Pero hay una parte de la escritura que solamente la escribió Dios y la escribió con su dedo, la tabla de los 10 mandamientos, porque es eterna, no cambia. Yo no cambio, dice Dios, mi carácter no cambia. Entonces, miren lo que dice Mateo, después lean el contexto, se lo digo por cuestión de tiempo, yo se lo voy contando. Mateo 12:28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto está en un contexto de que lo acusaban los fariseos a Jesús diciendo que él echaba fuera demonios por el espíritu del diablo, de Belcebú. Dice, no, cabeza, no. Yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Ahora Lucas, miren el detalle que nos da Lucas. Lucas 11:20, contando el mismo acontecimiento, léanlo ustedes, contando el mismo acontecimiento, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea que aquí Jesús identifica al Espíritu de Dios, al que escribió los 10 mandamientos con el dedo de Dios, lo identifica al Espíritu Santo. El dedo de Dios. El dedo de Dios aparece varias veces en la Biblia, ¿no? Aparece también en Daniel, el capítulo 5, cuando estaban el rey usando las cosas santas que habían quitado del santuario de Dios, del templo de Dios, aparece la mano de Dios escribiendo una sentencia para el rey de Babilonia. Así que es interesante cómo aparece el Espíritu Santo en la Biblia. Así como Jesús tiene varios nombres en la Biblia para identificarlo, el Cordero de Dios, Jesucristo, Emmanuel,
tiene varios nombres Jesús. Así el Espíritu Santo, también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el dedo de Dios, también tiene nombre para que nosotros nos podamos encontrar y ver quién está actuando de la deidad en la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, el Espíritu Santo, quien escribió los 10 mandamientos, es el Espíritu Santo que te sella a vos como pertenencia de Dios y es el Espíritu Santo quien pone el carácter de Dios, los 10 mandamientos. Es el Espíritu Santo quien va a trabajar en tu corazón, en todo tu ser, para que vos puedas amar a Dios con todo tu corazón. Es el Espíritu Santo quien hace que vos amé a tu prójimo como te amás a vos a mí mismo, a ti mismo. ¿Comprenden? Es el poder del Espíritu Santo. Entonces yo debo pedir todos los días a Dios que me dé su Espíritu y que Él haga morada en mí, que yo lo dejo que sea templo en mi vida para que Él pueda transformar su carácter. Ahora volvemos, y para terminar esto, quiero volver al Salmo. Este Salmo, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Jesús en la cruz del Calvario, miren, este algo extraordinario, con esto tenemos que terminar, es algo extraordinario esto. Jesús en la cruz no quitó ni una tilde de la ley. Jesús estuvo amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, estuvo amándolo a Dios hasta la muerte. Porque en el Getsemaní, Jesús entró en conflicto y dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús decía, Señor, no puedo morir, no tengo fuerza para despegarme de ti. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús obedeció a Dios con toda su fuerza, con toda su mente. Lo obedeció a Dios hasta en la muerte. Y dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús te amó tanto en la cruz, que murió por vos y murió por mí. ¿Ves cómo se juntan la justicia y el amor de Dios en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo? ¿Cómo pretendemos nosotros mortales cambiar la ley de Dios? Estudia la ley de Dios y verás cómo han cambiado 2 de esos mandamientos. Cuando Jesús murió amando a Dios y amándote a ti, sin sacar un mandamiento. ¿Cómo puede ser? En este momento quiero pedirte que hagamos y elevemos una oración para que el Espíritu Santo pueda sellar su ley en nuestras vidas y que nosotros podamos andar como templo del Espíritu Santo y podamos en nuestro diario vivir para Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con la fuerza que nos dé el Espíritu Santo y podamos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, porque hemos sido comprados por Cristo, hemos sido amados por Cristo hasta la muerte. Oramos por eso, Padre eterno, oh Padre bendito, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Oh, que podamos entender, reflexionar en tu palabra, el gran amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Oh Padre Santo, gracias por tanto amor inmerecido. Gracias por amarnos tanto, Señor. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos selle, Señor. Que nos haga suyo, que podamos pertenecer a ti, Señor, en plenitud y que puedas sellar tu carácter en nuestras vidas. Oh Padre Santo, que podamos mostrar a este mundo que tú, Señor, puedes transformar a tus hijos a tu semejanza. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.